fuimos un poco haciendo locuras. No sé hasta qué punto tienes que alimentar al monstruo. Y hubo un momento en el que estalló un poco la guerra con los taxis, ¿no? 9 coches calcinados de Cabify en Sevilla tras una semana de protestas. El sistema de licencias limita la competencia. ¿Qué sería lo primero que harías cuando te metes a una empresa? ¿Qué espera un CMO de su equipo de marketing? Entonces creo que tienes que tener una persona de peita al lado que sepa por qué se va a gastar más, que te lo explique. ¿Cómo detectas el talento en ventas? ¿Y qué le recomendarías a un perfil de ventas? Aprender a preguntar. Creo que tener un objetivo de que inbound suponga X revenue de la compañía es algo positivo. Senior de PPC no están ninguno en empresa. ¿Cuáles dirías que han sido como las acciones que tú has visto que más impacto han provocado en el proyecto donde estabas? Al principio incluso se llamaba a cada uno de las personas que se subían en el coche al bajarse. Pues nos permitió llegar a una base de datos de otros muy grande, ¿no? Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre crecimiento desde el departamento de marketing y ventas dentro de una startup. Y para ello tenemos con nosotros a Juan de la Torre, uno de los mejores jefes que he tenido yo en alguna empresa, en alguna startup, y parte y arte del crecimiento de una de las startups de movilidad que más lo ha petado en España en los últimos años, ex VP de Marketing y Sales de Cabify, que en 2016 recibe una inversión de 120 millones de euros, profesor asociado en The Valley, ex Sales Director de la agencia Sammy Road, que cierra facturación de 2023 con 61 millones de euros, ex CRO de Twenix y luego Pandago, ¿no? Bienvenido, Juan. Sí, pues muchas gracias, Jorge, tío. Un placer estar aquí. Qué bien, yo también, la verdad que es un placer. Juan, has trabajado en startups de éxito como Cabify y agencias que han crecido a gran escala como Sammy Road. ¿Cómo resumirías tu recorrido profesional en un solo aprendizaje clave? Pues mira, yo cuando doy clase en The Valley, siempre comienzo con una frase que básicamente es la razón por la que estoy en ese momento en esa aula, o en ese aula, perdón, intentando explicar cualquier tema, ¿no? Que es que me he equivocado mucho. Básicamente he llegado hasta aquí equivocándome, parece falsa modestia, pero no es así. Básicamente es lo que toca. O sea, creo que el tema de equivocarse mucho, pero aprender rápido y modificar lo que sea, creo que es fundamental incluso para la vida personal, ¿no? O sea, es decir, no anclarse con los errores, sino aprender, ser práctico y tirar hacia adelante cambiando lo que haya que cambiar. Pero aquí en España, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí en España esa mentalidad es súper difícil, ¿no? De encontrar. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que a ver, en España somos un poco cabroncetes, eso sí es verdad. De hecho, el que habla bien inglés es un flipado, el que lo habla mal es un paquete, es un pringao. Siempre tenemos ese humor negro, siempre señalamos el error. Es verdad. Lo que sí que creo es que de unos años hasta aquí, yo sí que he notado un cierto cambio en este aspecto, sobre todo en el ecosistema emprendedor, ¿eh? O sea, yo creo que es una pequeña excepción donde empezamos a aprender que el error es un grado de aprendizaje más allá de la frase típica, ¿no? Más allá del postureo, de lo que ponen los libros de autoayuda. Creo que sí que es algo que se empieza a interiorizar y eso es una muy buena noticia porque al final eh, esto no quiere decir que no tenga repercusiones equivocarse, sino que, bueno, pues creo que al final eh, hay cada vez más emprendedores, el ecosistema emprendedor en España cada vez es mayor, creo que cada vez incluso salimos de las fronteras de España para llevar nuestros proyectos al resto del mundo y bueno, pues al final nos hace menos daño, yo creo, o creo que al ecosistema emprendedor les hace menos daño esa tendencia, ¿no? Del español de ser un poquito así más de señalar, ¿no? Cuando sales fuera, y muchos emprendedores vienen también de experiencias extranjeras y tal, creo que eso pues le dan menos importancia. Y eso es algo que sí que he notado los últimos años. Es más, o sea, yo creo que ahora mismo solamente el 4% de las startups salen adelante, que es muy bestia este porcentaje. Con lo cual, bueno, pues esto es un buen dato de que la gente se arriesga y de que más allá de que le señalen, ¿no? O sea, Claro, es que si solo un 4% de las empresas, de las startups salen adelante, significa que tienes que fallar un 96% para acabar llegando a... Absolutamente. Entonces creo que, bueno, a ver.
La juventud española yo creo que también viene empujando fuerte en ese sentido, con las miras un poco más adelante, que no solamente en quedarme en España, hacer lo que en mi ciudad, en mi sitio de confort, donde estoy tranquilo y bien. Todavía creo que hay reminiscencias, ¿no? Con todo esto, pero bueno, poco a poco. Me gusta mucho ese tema, el tema de la gestión de equipos con talento joven, que vamos a hablar más adelante de ello, Sí. ¿vale? Porque yo creo que ahí nos tienes, seguro que nos puedes contar cositas de pues, la diferencia, ¿no? Entre talento joven, la mentalidad, la manera de trabajar y qué se puede sacar y esperar de ellos Ujú. frente a otro tipo de talento con algo más de experiencia, ¿no? Que Sí. también pues tener sus características. Te iba a preguntar también en función al tema de la inversión, o sea, de equivocarse y de Ujú. cometer errores. Ujú. ¿Cuáles son el mayor y el menor volumen de presupuesto con los que has trabajado y cómo es trabajar con uno grande y uno pequeño, Ujú. tanto con los éxitos como con los errores? Porque al final, pues con un presupuesto también me imagino, claro, tienes que tener una parte para probar, una parte para equivocarte y cómo Ujú. gestionas eso dentro de manejar este tipo de presupuesto. Pues bueno, a ver, como mínimo presupuesto, la verdad es que, bueno, pues es muy poquito, ¿no? O sea, desde, no sé, me acuerdo en Cabify cuando entramos, me parece que estábamos funcionando con un presupuesto de 500 euros o algo así, un becario y yo. O sea, que sí, y hay que buscarse las vueltas y hay que ver cómo monetizar y de qué priorizar. Es decir, yo creo que también el hecho de tener pocos recursos hace que se te agudice el ingenio bastante, ¿no? O sea, empiezas a hacer marketing de guerrilla y bueno, pues la verdad que no tienes... Yo creo que ahí tus problemas como que... Creo que se tienen más problemas con un gran presupuesto que con un pequeño presupuesto. O ¿Por sea, qué? bueno, pues porque tienes más que priorizar. Tienes que saber qué es lo importante, qué no, y tienes que saber, se te puede ir mucho dinero de golpe en malas decisiones si no has estructurado bien una estructura de presupuestaria, ¿no? De partidas, ¿no? Entonces, y cuando se te va mucho dinero, pues al final tienes mucho problema. En el otro, como que digamos que tienes un tema más Mm. tienes poco que perder, ¿no? O Ya, sea, tienes total. menos que priorizar y bueno, al final tienes que hacer unas apuestas de aquí o aquí y bueno, pues si no funciona, pues te vas a otra, ¿no? Pero vamos, y máximo presupuesto, pues no sé, millones, claro, donde tienes que, pues eso, creo que ahí la priorización también tiene mucho que ver con el timing de la compañía, la startup en sí, si es conocida, si no es conocida. Bueno, pues luego no sé si hablaremos de performance y tal, pero vamos, que es verdad que en función de en qué etapa estés, pues vas a priorizar más unas estrategias que otras, ¿no? Mm. A medida que vas creciendo. Además, esto no es de repente, ¿no? Si hay un momento que hay un escalón en el cual tienes muy poco presupuesto y de repente tienes, coño, pues, tienes bastante Sí, más, puedes jugar un poco puedes más. jugar, pero luego es verdad que es paulatino, ¿no? Vas teniendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, se vas haciendo crecer orgánicamente pues el departamento, las inversiones, etcétera, y te puedes meter ya en acciones donde antes no podías estar, ¿no? Ujú. Claro, totalmente. Y justo, a ver, yo entiendo que dependiendo del momento, como decías, ¿no? De la startup, hay diferentes movimientos que tienen más impacto o menos, Ujú. pero echando un poco la vista atrás, ¿cuáles dirías, me da igual que sea en presupuestos pequeños o en presupuestos Ujú. grandes, pero cuáles dirías que han sido como las acciones que tú has visto que más impacto han provocado en el proyecto donde estabas? Bueno, sí es verdad que, o sea, dependiendo, como te digo, del presupuesto que tengas, un poco gallego lo que te estoy diciendo, pero sí es verdad que, por ejemplo, lo que más, pues por poner un ejemplo en Cabify, yo creo que cuando teníamos poco presupuesto, yo creo que las experiencias mejor dicho, lo que más impacto yo creo que ha tenido es haber generado ese marketing de guerrilla, habiendo entendido muy bien cuál es tu early adopter, ¿no? Y entonces, en ese momento pues haber ido a por él, haber hecho ese marketing de guerrilla de que parezca que estás en todos lados con poco presupuesto, que eso es como que el word of mouth, ¿no? De decir, oye, la gente habla sobre ti generando experiencias bastante únicas. Entonces creo que las experiencias... Al final, los productos se pueden copiar, los servicios se pueden ser muy similares, pero si tú generas experiencias potentes de inicio, donde dejas a la gente un poquito, buscas un poco Me gusta mucho, ¿no? Jugar con expectativas
versus lo que das, ¿no? O sea, es decir, jugar con el mundo de las expectativas. Si tú esperas poco de un servicio y consigues dar algo diferente o una experiencia un poco más relevante, pues yo creo que es ahí donde entras en ese momento wow, en esa matriz, ¿no? Que me gusta dibujar. Pues entras ahí y ahí yo creo que es donde realmente das el toque, ¿no? Luego, también creo que por mucho que, bueno, también era hace unos años, pero creo que hay medios masivos tipo televisión, tipo cartelería exterior, tipo etcétera, que si está bien jugado, pues mira Vicio, mira estas compañías que trabajan muy bien los exteriores, creo que se puede viralizar muy bien, con lo cual, pues por ejemplo en Cabify lo hicimos y salió muy bien también, o sea, creo que eso fue también La un... campaña que hay ahora del Del Oreo, que Oreo. se acaba el Oreo, ¿qué opinas de esa campaña? Bueno, pues hombre, muy buen marketing. O sea, es decir, que no sé, ¿Se va Oreo de España o no no? se va Oreo de España. ¿Cómo se va a ir Oreo de España gastándose millones en cartelería exterior? No, hombre, seguirá ese producto, ese es muy buen. O sea, para mí me parece como pues muy buena campaña de branding, muy buena campaña de viralización. Está muy bien tocado y luego básicamente será o un rebranding o un lanzamiento de producto, que no hay mejor lanzamiento de producto que decir lo que están haciendo, ¿no? Decir que se van, que esa Oreo se va, que la Oreo clásica y tal. Si lees entre líneas y te dedicas a esto, obviamente todos los profesionales del sector sabemos que no se van, o sea, que nadie hace Yo eso. creo que lo que van a hacer va a ser pasarse a una Oreo mucho más healthy. Tiene sentido. No, tiene Mi sentido. olfato me dice que va por ahí, pero no lo sé, Sí, ¿eh? tendría mucho sentido, según está la tendencia Que si no, de... todo azúcar, hoy en día una Oreo, vamos. No, absolutamente, tiene todo el sentido que vayan a eso, a algo un poquito más healthy o hecho con aceites más naturales, no tengo ni idea. Mm, Pero desde luego irse no se van. O sea, me parece muy bien tirado el que la haya ya. invertido así. Todo el mundo está hablando de ello, la verdad. Y oye, volviendo un poco a Cabify, Ujú, o sea, hablando del marketing de guerrilla, me ujú. imagino que no sé si nos podrías concretar las acciones un poco que hicisteis, ¿no? Porque me imagino que ahí estás metiendo desde el hecho de que tuvieras una botellita, ¿no? Ujú. Cuando entrabas en el coche, hasta, no sé, la manera en la que tenía de relacionarse el conductor con el pasajero, o Claro. cuáles son las acciones que destacarías dentro de ese marketing de guerrilla y experiencial que crees que llevó a Cabify al éxito. Bueno, obviamente son una serie de, pues eso, de acúmulo, ¿no? De acciones que algunas fueron peor, otras mejor, pero desde luego, como te digo, o sea, yo creo que en Cabify la clave fue, como te he comentado antes, entender muy bien cuál es esa persona que va a entender el servicio como una tendencia, porque cuando tú empiezas un servicio como Cabify o como cualquier otro que no es tan conocido o que viene a disrumpir un poquito en un sector, al inicio nadie entendía que se podía utilizar un coche con chofer, ¿no? Para hacer un trayecto entre ciudad de un punto A a un punto B. Eso para empezar. Y eso ya ha llovido desde entonces, pero al principio tienes un trabajo educacional importante, con lo cual esa parte tienes que ganarla, ya que no puedes invertir millones en que te conozca todo el mundo, aparte, porque es que directamente no es que no los tengas, es que a veces no puedes. Es decir, tú no puedes poner un cartel de algo que todavía no se entiende. O sea, no puedes poner una pancarta, no puedes, o sea, podrás hacer ruido, pero es que es difícil. Incluso Google, mira, tú puedes invertir lo que quieras, lo que te pretendas invertir, que si no se consume no vas a poder llegar. Y claro, el tema es que cómo explicas en un banner que no es un taxi, pero que espérate, que es un coche con chofer, que es una app. O sea, en esos momentos había un trabajo de que ni siquiera con el mensaje que nosotros queríamos dar íbamos a poder consumir un presupuesto mayor del que estábamos consumiendo. Con lo cual, al final creo que esas experiencias fuimos un poco haciendo locuras, Prueba y error, sinceramente. ¿no? Sí, locura, lo que se nos ocurría. Sí es verdad que hay un protocolo de los que, o sea, es decir, captación, intentar coger este tipo de perfiles que luego sabíamos que iban a hablar de esto con sus amigos, etcétera, etcétera. Mucho member get member, o sea, mucho descuento, utilizar bases de datos de terceros, eso nos funcionó obviamente muy bien, es decir, pues acercarnos a players de otros sectores que sabíamos que tenían una buena base de datos e intentar hacer un win-win porque no teníamos presupuesto, con lo cual un win-win de, oye, yo doy un descuento, tú das un descuento, eso muchas veces que en ciertos momentos de las compañías a veces es como, esto es lo típico que se hace pero no funciona, pues mira, depende de qué y en qué etapa estés, es muy práctico. Back to basics. Eso es, muy práctico. Entonces nos permitió llegar a una base de datos
de otros muy grande, ¿no? Luego aliarnos con terceros, con un programa, por ejemplo, creamos un programa que se llamaba Hunter, que básicamente lo que intentábamos era, como no teníamos dinero, pues que nos dejasen hacer activaciones en los locales de moda de toda España, de todas las ciudades donde estábamos presentes. Entonces, para conseguir poner ahí una activación, azafatas, etcétera, y conseguir que la gente nos conociera, pues lo que nos inventamos fue una newsletter que básicamente les decíamos, oye, mira, yo voy a hacer esto aquí y a cambio yo te voy a dar a conocer como local de moda porque tenemos una... O sea, nos salimos de lo que es la movilidad, ¿no? El ocio y las tendencias de restaurantes, discotecas o lo que fuere, no era nuestro negocio en sí como tal, pero está asociado a lo que a nuestro consumidor, a la persona que nos iba a usar, con lo cual, pues directamente creamos una newsletter de tendencias para todos nuestros usuarios, de tendencias de ocio, etcétera. Pues eso es ingenio que se nos ocurrió y gracias a eso, pues en la mayoría de sitios donde queríamos hacer una activación se nos abrían las puertas porque incluso les estábamos dando un descuento exclusivo personalizado con ese local para sus clientes, con lo cual él también podía ser, pues para sus clientes un valor añadido, ¿no? El propio local, con esto, oye, pues mira, vienes aquí pero te vas en coche con chofer. Y además el descuento te lo estoy haciendo yo, no Cabify, ¿sabes? Lo hacíamos nosotros, Sí, pero entiéndeme, al final era un poco, ¿qué quiere esta persona que tiene un local? Pues que sus clientes tengan una experiencia, ¿no? Pues la vamos a dársela como si la hiciera él, pero con nuestro servicio. Entonces, ese tipo de acciones solo se te ocurren cuando no tienes un duro, ¿sabes? Entonces, pues empiezas pues a tirar de ahí, y ese tipo de acciones luego ya, claro, si efectivamente había un protocolo dentro del vehículo donde una vez ya te has subido, la experiencia tiene que ser única. Entonces, al principio incluso se llamaba a cada uno de las personas que se subían en el coche al bajarse. Wow. Pero luego ya obviamente no puedes, pero para ver cómo había sido la experiencia, qué echaban en falta, etcétera. El protocolo, teníamos Mystery Shoppers donde nos montábamos los coches o todo el mundo que conocíamos se lo decíamos para ver que se estaba cumpliendo el protocolo de preguntas exactas y de temperatura en el vehículo, ventanilla subida, radio apagada, preguntas sobre la calefacción, sobre si quieres escuchar algo. O sea, todo eso éramos muy, muy, muy obsesivos al principio, porque se podía controlar más que ahora. Todo el mundo que me esté escuchando dirá, pues ya no sé qué, ahora me monto y es como un taxi. Claro, es que antes, o sea, claro, porque es que ahora hay un volumen que se ha convertido en un commodity. O sea, al final es un commodity, antes no era un commodity, antes era algo especial. Es que fue la primera que empezó aquí en España, ¿no? Sí, empezamos en Cabify y al tiempo salió Uber en España. Luego sí que es verdad que se fue otra vez Uber porque entraron con un modelo en España que no era legal, el UberX, que era como cualquier persona podía conducir con su coche y eso se da en otros países, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el modelo de negocio que implantasteis vosotros con Cabify? El modelo de negocio básicamente es aprovechando las VTCs, que son las licencias, ¿no? Con vehículo con conductor. Básicamente, pues eso antes, en su momento, solo podía contratarse este servicio con un contrato donde indicaras cómo iba a ser, cuál iba a ser la ruta a seguir, firmando, etcétera. Entonces era un contrato que por eso antes pues los que tenían un chofer eran pues los directivos con empresas, o sea, con este tipo de contratos más pues incluso con larga duración, etcétera. Entonces la revolución vino en que esos contratos se podían hacer gracias a la app de manera telemática y individualmente para cada trayecto. Entonces, claro. Claro, porque tú seleccionas la ruta antes de ir. Claro. Entonces ya está produciendo el contrato. Está produciendo el contrato. Entonces, claro. Entonces, claro, ahora luego eso ha derivado en pues más leyes, más tal, no sé qué. Bueno, pero en general tú no estás, o sea, digamos, estabas revolucionando un sector por la parte de tecnología. Esa tecnología te permitía hacer ese tipo de interacciones con usuarios para un solo trayecto de un punto A a un punto B. Entonces, el modelo de negocio básicamente es tiempo por kilómetro, porque al final pagas por cada kilómetro un dinero y no tienes, no va con un parquímetro que te estén dando una vuelta, etcétera. Alineábamos un poco en ese sentido la necesidad del que lo cogía con el conductor. El que lo coge es que quiero llegar lo antes posible a mi destino sabiendo que no me van a cobrar más y el conductor quiere llegar también lo antes posible al destino porque no te va a poder cobrar más si da una vuelta. Con lo cual al final se alineaban, ¿no? O sea, un poco todo eso, aparte de facilidades de pago, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que estalló un poco la guerra con los taxis.
Muy buenos días. Surgieron como economías colaborativas, se ofrecían los asientos libres de nuestro coche o las habitaciones disponibles de nuestra casa a cambio de una cantidad de dinero más o menos justa. Pero la profesionalización de ambos sectores ha abierto heridas en el sector del taxi y también de la vivienda. Heridas que ayer acabaron así. 9 coches calcinados de Cabify en Sevilla tras una semana de protestas del sector del taxi por el intrusismo en este tipo de compañías. No estamos compitiendo. Dicen los conductores de Cabify o dicen empresas como Cabify que pagan 10 veces más impuestos que ustedes, los taxistas. El sistema de licencias limita la competencia. Y porque el sector del taxi no está limitando ninguna competencia. Sí, eso fue un momento... Sí. La verdad que... ¿Cómo viviste eso? Bueno, pues a ver, he vivido momentos bastante rarunos, diría yo, en mi carrera. O sea, amenazas, he estado en Plaza Castilla en juicios, bueno, pues agresiones a compañeros, quemar coches. Sí, la verdad es que en ese sentido, bueno, pues son aprendizajes porque, a ver, creo que en ningún momento se ha pretendido eliminar el taxi de las ciudades, al revés. O sea, creemos que tanto incluso la aparición de Uber en España, ¿no? O sea, yo desde que todas mis vivencias y siempre mi experiencia ha sido que el taxi es un medio fundamental dentro de las ciudades y siempre yo particularmente, y creo que el proyecto entero en su momento y ahora lo cree, es más, desde la aplicación se podía pedir taxis, o sea que había taxis que estaban en la aplicación y siguen estando, y me parece que es la vía, vamos, que es que Cabify no viene a sustituir al taxi, es que sería absurdo, creo que es viene a sustituir el vehículo particular. O sea, que no cojas tu vehículo, que un altísimo porcentaje de tiempo está aparcado, molestando, tráfico, pues coge transporte público, coge Cabify, coge patinetes, coge taxi, por supuesto, coge lo que quieras, pero no... Entonces, en ese momento creo que, por ejemplo, fue un poco visceral por ambos mundos y yo creo que, por ejemplo, una equivocación... por un poco de salseo, ¿no? Una equivocación muy fuerte fue un anuncio que hicimos, muy sonado, porque, bueno, tuvimos ahí un momento en el cual creíamos que el sector del taxi no estaba tratando muy bien, normal, porque también entiendo su situación en ese momento, y lanzamos un anuncio en televisión. Manos abajo, esto es Cabify. Se acabó perseguir lucecitas verdes y sufrir por contadores a punto de explotar. Descárgate Cabify y disfruta de trayectos en coche con chofer. Olvídate del tráfico o la ruta. El precio del recorrido es cerrado y un 20% más barato que un taxi. Ahora bajemos las manos y pidamos un Cabify. Cabify, para los que saben moverse. O sea, fue nuestro primer anuncio en televisión y era, pues eso, con bastante... enjundia frente al taxi, o sea, es la comparativa, no lo decíamos, pero sí era, bueno, pues contadores a punto de explotar, no sé, o sea, íbamos a tirar, estaba hecho muy así. Claro, porque yo lo pienso desde el punto de vista de marketing, yo veo una oportunidad para darme bombo de esa manera, y aunque es verdad que, bueno, hay que entender el problema, como dices, que al final ellos, pues, era un momento en el que no se entendía, supongo, lo que estaba sucediendo realmente, se tenía miedo a algo que no conoces, ¿no? Que es su naturaleza del ser humano, pero claro, yo entiendo que tú como director de marketing viste también ahí una oportunidad. Sí, la vimos y de hecho tuvimos muchas crisis de comunicación con este tema, lo vimos, pero también creo que ahí a nivel de aprendizaje, no sé hasta qué punto, y esto es un debate, no sé hasta qué punto tienes que alimentar al monstruo y tentar, ¿no? O sea, es decir, creo que es muy tentador muchas veces dar un titular con tal de generar esa viralidad, pero hay veces que dudo como profesional cuánto te beneficia, cuánto no. O sea, ahí yo creo que ¿Dónde está la línea? Que lo diga la gente que nos escucha. Pero sí es verdad que, por ejemplo, ese anuncio pues trajo mucha crispación por detrás y una relación todavía más ardua con este sector, que es un sector público que vamos, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Público, pero también era un monopolio, ¿no?
Bueno, sí, o sea, es decir, digamos que las licencias de taxi es como las licencias de cualquier otro ente pública, es decir, sí, es que solo existían esas licencias y las VTCs. Las VTCs se crearon para otro tipo de uso, Como decías diferente, antes. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves que otro tipo de uso está haciendo tu mismo servicio o muy parecido, pues claro, y que creo que al final. Y esto es una cosa que también un poco la licencia de taxi o de VTC en su momento, ahora no, desde hace muchos años no se expeden más, no se extienden más licencias de taxi y ahora tampoco de VTC, bueno, más allá de las que están saliendo a través de juicios, pero que no costaba más que, o sea, costaban 50, 60 euros, 60 euros cuesta una licencia VTC. Y en taxis cuando salieron es lo mismo, ¿sabes? Es decir, no, una licencia, la gente piensa que a lo mejor las licencias cuestan 200.000, 150.000, 300.000. No, o sea, eso no es el coste. Es un coste de una licencia que se está comprando a una persona que ya la tiene y que obviamente pues eso tiene su oferta y demanda, con lo cual como no hay más, tiene siempre esa oferta y demanda. Como no hay más, pues yo se la compro a una persona que se quiere jubilar, pero pasa lo mismo con las VTCs, que se han ido también incrementando los precios. Pero al final es un tema de oferta y demanda de mercado. Entonces, que yo también entiendo que cualquier persona que haya desembolsado 250.000 euros por una licencia y que venga otro tipo de licencias a hacer su mismo trabajo, pues tenga cierta, bueno, reticencia. Vale. Y de todas maneras, entonces, o sea, si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Pues a lo mejor ese anuncio no lo hubiera hecho así, sí, es verdad. O sea, creo que, bueno, o sea, pues quizás hubieras puesto, o sea, hubiera cuidado también de la exposición de mi equipo ante determinadas situaciones. Am, bueno, pues creo que hay que la camiseta de la compañía hay que tenerla siempre puesta, eso es algo que siempre pues he cuidado mucho, ¿no? De hacerlo personalmente y de que mis equipos sintieran los colores de la manera más sana. Doy fe. Vale, me encanta, pues soy una persona muy apasionada, pero realmente luego creo que hay ciertos momentos en los cuales, oye, pues hay que también, creo que ahora ya con la perspectiva también de la edad, ¿no? Ya tengo 42 años, dentro de nada 43, pues creo que a lo mejor hay cosas que intentaría, bueno, pues relativizar un poco más, ¿no? O sea, decir, oye, pues vamos a tomarlo de otra manera y no llevarlo a tan extremo, ¿no? Quizás, bueno, pues eso a nivel personal. ¿Y cómo lo gestionaste? Es decir, porque cuando sucedió toda esa crispación y tal, ¿cómo gestionaste con tu equipo? ¿Cómo gestionaste la situación? Bueno, pues mira, también he aprendido mucho también del tema de los medios de comunicación. En ese momento, pues bueno, pues yo también tengo, bueno, como todo el mundo, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Y en ese momento pues no tenía mucha experiencia de gestión de crisis, sobre todo con medios de comunicación, notas de prensa, incluso que te asediaban un poco en algunos momentos, etcétera. Y bueno, pues claro, yo creo que nadie está preparado para que de repente, antes de salir al mercado en Sevilla, te quemen los 20 coches con los que vas a salir, ¿no? Bueno, o en general, o equivocaciones nuestras, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, en esos momentos, pues lo que intentaba era asesorarme mucho. O sea, intentar que ahí en ese sentido, mira, por ejemplo, trabajamos con Burson en ese momento, un equipazo que teníamos asignado a la cuenta, pese a que éramos una cuenta pequeña, yo creo que vieron el crecimiento, porque Burson es una gran compañía de comunicación, que bueno, pues que en ese momento pues apostó por tener una parte como para startups y tal, y la verdad es que yo ahí me dejé asesorar muchísimo, ¿eh? O sea, a nivel de siempre cualquier crisis intentaba tirar de la gente que sabía y, oye, intentar rodearte de gente que sepa más que tú, que es lo que hay que intentar siempre. Me interesa mucho esa parte de la asesoría y consultoría externa cuando una empresa pues bueno, ve que muchas veces las empresas, sus departamentos internos de marketing, pues a lo mejor no cubren todo lo que necesitan cubrir, porque tienes comunicación, tienes redes sociales, creación de contenido, performance, paid media, tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo me interesa tú, ya que tú has estado dentro de una empresa siendo director de marketing, muchas veces has tenido que hacer outsourcing de algunos servicios, ¿qué le recomendarías a una empresa que a lo mejor tiene que hacer ese tipo de outsourcing? ¿Cómo valorar qué empresa o consultoría contratar para poder llevar los servicios que necesita internos de marketing? Ujú. ¿En qué te fijarías y cómo le recomendarías hacer esa contratación? Este es un pedazo de tema, sí. La verdad es que además he pasado por todos los modelos, ¿no? O sea, es decir,
A ver, yo soy muy fan con el tiempo de intentar tener ciertas áreas dentro de la compañía, por la experiencia en cuanto a dedicación, tiempos de reacción, presupuesto, bueno, por lo que te he comentado al principio, ¿no? De equivocarse pero cambiar rápido, y porque al final, cuando se trata de pasta, el que más le duele si algo sale mal es a ti. Entonces, creo que al final pues hay ciertas áreas que tienen un presupuesto que les das en outsourcing, agencia, etcétera, que, bueno, por mucho que obviamente sean profesionales, pues mira, luego se van a su casa y es un presupuesto que tiene de una cuenta que lleva como tú, como lleva otras. Una más. Una más. Entonces, yo no digo que obviamente ahí está lleno de buenos profesionales y he trabajado con buenísimos profesionales, pero inevitablemente, como tú mismo, como en casa, no van a tratar con ese cariño el dinero. Es inevitable. Yo tampoco lo haría. Entonces, áreas que me gusta tener dentro, pues por ejemplo, es el área de performance. Es el área como que en el que más creo que hay que tener dentro. Creo que luego he pasado por compañías en las que hemos creado para la generación de contenidos, mucho lo hemos externalizado, hemos hecho spots, hemos hecho vídeos, hemos hecho de todo fuera y en algunas ocasiones los hemos hecho dentro. Sinceramente, ahora creo que veo un poco de tendencia de generación de contenido dentro de las compañías. Yo creo que si es algo ágil que puedas montar, tipo un podcast o algo así, bien, pero lo que es ya contenido de vídeo profesional, etcétera, yo ahí me gusta externalizar. ¿En qué me fijo ahí? Bueno, pues más allá del precio, yo creo que me gusta trabajar más con pequeñas compañías que con grandes compañías, a nivel de esto, de vídeo y de contenido, de content en general. Creo que las pequeñas compañías al final te hacen, pues, te dan más cariño, ¿no? Yo siempre me fijo en el equipo, también te digo, hay equipos también de grandes compañías que son espectaculares, pero que bueno, que al final, pues bueno, pues Sí, que depende depende del un poco profesional, sí, depende un poco de los profesionales. O sea, ¿qué cosas tendría por fuera? Pues creo que la comunicación, o sea, obviamente, y ahí creo que en determinadas compañías, sectores y momentos creo que es muy importante tener un departamento de comunicación. O una persona de comunicación que lidere, ¿vale? O sea, en Cabify era crítico, por ejemplo, tenemos una agencia con la que trabajamos, pero luego teníamos una persona, un perfil dedicado solo a esto, que trabajaba en común con la agencia. Que haya un perfil, ¿no? Que lidere desde la empresa y que Eso coordine es. con... Eso es lo que mejor me ha funcionado, más que tener una agencia que trabaje directamente con el director de marketing o conmigo. Eso, bueno, puede funcionar. Internamente, obviamente, yo creo que es algo que no se debería tener entero, ¿sabes? Hacer notas de prensa, tener relación con los periodistas, con los medios, creo que eso es una pérdida de tiempo hacerlo internamente. Pero que lo mejor para mí es tener a alguien que tenga el foco en eso, si es necesario. Y al principio te ahorra mucha pasta, porque si realmente estás en un sector donde puedes hacer un poco de ruido a nivel de comunicación, te ahorras un absoluto dineral en branding. Vale, me interesa la parte de performance, porque me toca directamente. Sí. Te voy a debatir ahí. Sí, ¿vale? claro. Porque, claro, dices que la parte de performance te gusta tenerla dentro, y estoy de acuerdo, siempre y cuando lo puedas tener dentro. Siempre y cuando. Yo creo que, vamos, pero no solo con performance, yo creo que con cualquier departamento, a no ser que sea el de comunicación, como dices, ¿no? Que es algo como muy que tiene que tener contactos con prensa y demás. O branding. O branding. Porque hay muchas veces que nos enamoramos de nuestras ideas y de nuestras campañas, y cuando se trata de creatividad pura, creo que muchas veces nos creemos los más creativos del mundo dentro, y podemos hacer esto y tal. Y yo, sinceramente, pues mira, creo que soy un tío con ideas, pero te puedo asegurar que antes, o sea, tienes que estar fuera para ver dónde sacar esa creatividad, y hay auténticos, y está muy denostado el mundo de la creatividad y del diseño creativo, y creo que es fundamental tenerlo fuera, porque es que si no vas a sacar lo que ya estás tú viviendo. ¿Recomendarías alguna agencia de branding en concreto? Pues a mí me gusta mucho una agencia que teníamos en Málaga, se llama Human. Y bueno, pues la verdad es que creo que es una agencia pequeñita, una boutique, y creo que tiene una calidad y una forma de trabajar brutal. Vale, en Málaga. Pues apuntar eso para cuando necesitemos. Vale, volviendo al tema de performance, Sí. Te iba a comentar que, claro, yo ahí lo voy a unir con el tema del equipo, Sí, sí. ¿vale? Que luego comentaremos más en detalle y tal, Sí, sí. pero creo que está muy relacionado. Claro, mi punto de vista aquí es que el performance creo que es algo que impacta de forma muy directa y muy reactiva en el negocio, Ujú. porque tiene un presupuesto de inversión en publicidad Ujú.
que se consume día tras día, ¿no? Sí. Entonces hay un podcast que se llama PPC Cast, que hablan de todo el tema de PPC, de profesionales de PPC de toda España e incluso del mundo, ¿no? O sea, a mí me encantan porque hablan solo temas concretos de PPC, de la realidad en las empresas, de la realidad de los cambios que van sucediendo y demás, es muy interesante. Y todos los años sacan una encuesta de todos los profesionales que se dedican al paid en las empresas. En esta encuesta es curioso porque cada año se va agrandando más la brecha entre los profesionales junior y los managers. La brecha en el sentido de que los senior de PPC no están ninguno en empresa. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene en negocio es tan grande que los sueldos no se acompasan con lo que las empresas están dispuestas a pagar. Yo creo que por un tema de que no entienden muchas veces lo que significa el trabajo y lo que se hace dentro de porque a veces, y esto te hablo desde mi punto de vista, ¿no? que yo lo hago, el tema de paid, muchas veces es como, no, activas campañas en Google, ¿no? Y tiene mucha más profundidad que todo eso. O sea, tiene... puedes estarte 2 años estudiando Search y todavía no llegas a la profundidad más absoluta, que ya te están sacando la siguiente actualización que te revienta todo lo de atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay un problema de acercamiento entre los profesionales senior, un líder de paid media, frente a o cómo lo valora una empresa. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. O sea, a ver, sí, puedo estar de acuerdo. Es decir, además es que hay ahí, efectivamente, o sea, yo también lo noto, y lo he notado. O sea, cuando compañías... O sea, creo que los senior pueden tener a lo mejor más demanda o pueden estar en compañías más consolidadas y grandes, que a lo mejor ahí puede haber un departamento, o una agencia o algo así, ¿no? Que puede haber un departamento pues muy Normalmente tocho. están de freelance, según la encuesta. Sí, bueno, me lo creo, porque al final es verdad que es un mundo que yo creo que para los CEOs o para no sé, la mesa de direcciones, ¿no? O sea, es decir, es poco entendible. O sea, es poco, o sea, se entienden los KPIs, pues son muy diferentes en función de la etapa, del timing. Antes lo comentábamos tú y yo, ¿no? Entonces, claro, creo que hay poco conocimiento de esto. Y que a veces incluso las propias plataformas o incluso la programática es muy opaca, ¿no? Entonces son cajas negras que también son difíciles a veces de explicar. Pero bueno, más allá de eso, obviamente hay auténticos profesionales tocando esto. El tema es que los junior, el tema es que hay un gap entre el junior que obviamente pues, son personas proactivas y etcétera, pero que tienen que entender más la estrategia y que probablemente profundizar más en tocar las herramientas, pero llega un momento que saben tocar muy bien las herramientas, pero no tienen la capacidad de liderar un presupuesto de 2 millones de euros en paid. Está por ahora negocio, ¿no? Efectivamente, está por ahora negocio, por dónde vamos a ir, etcétera, ¿no? Que yo creo que ahí entra un poco la estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil encontrar un profesional y luego empiezan a pedirse cosas como que no existen, ¿no? Es decir, no, quiero una persona que sepa gestionar un presupuesto de 1 millón de euros en paid, que además toque todo lo que... o sea, que se lo guise y se lo come y encima pagarle poco, ¿vale? Entonces, porque no es un puesto de dirección. No es un puesto ¿sabes? Entonces, a lo mejor es un puesto de responsable, pero claro, esa persona probablemente para llegar ahí y saber llevar una estrategia de 1 millón de euros en paid, pues lleva mucho recorrido y es un aprendizaje constante encima de saber poder llevar un equipo junior que toque realmente las herramientas, porque no puede ser un hombre orquesta siempre, o sea, es que no, O sea, te cansas. ¿crees que hay, punto uno, un no entendimiento de todavía, ¿no? Estamos en una fase temprana de entendimiento de lo que es ese tipo de perfil y que por otro lado tampoco hay muchos perfiles que tampoco unen negocio con lo que hacen, ¿no? Diría Eso que es. esas dos son un poco la... Sí, yo creo que más o menos está ahí el tema. Y luego creo que en general en el mundo o sea, donde metes dinero estás constantemente queriendo un revenue, ¿no? O sea, es decirte, o sea, es que... Claro, pero es que esto es lo que a mí me parece totalmente contraintuitivo. Es decir, si yo donde meto dinero constantemente quiero revenue enseguida, ¿tengo una persona que le pago 20.000 euros al año?
Efectivamente. O sea, no, debería estar, ¿no? Debería estar, es que es casi como ventas por la parte de marketing, ¿no? O sea, es una responsabilidad de generación de negocio, ¿no? El inbound es así, ¿no? O sea, y el performance al final es un generador es un canal. Ojo que no lo hace él solo. O sea, quiero decir que yo entiendo que es un trabajo de equipo, obviamente, pero que al final el que pone la teclita, que es una responsabilidad al final enorme y que te van a venir preguntando, Sí. pues claro, tiene una responsabilidad. Porque si las campañas gastan de más, ¿a quién le van a preguntar? Sí, no, está claro. Está claro. Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que hay veces hay que explicar por qué van a gastar de más las campañas, ¿no? Que es lo que también es ¿Y eso de quién es trabajo? Eso es trabajo de estrategia. No es tanto de la persona que está tocando, yo creo, o sea, o el junior. Obviamente no puede ser responsable un junior, o sea, eso yo creo que es un trabajo de estrategia de un buen gestor de paid, ¿no? Que es su responsabilidad. Y incluso, mira, sería del CMO. Lo único que es verdad que a veces el CMO, sinceramente, creo que ahora mismo. A ver, puede haber, o sea, CMOs con muchas vertientes y con muchas especializaciones porque el mundo de marketing y ventas es gigante, ¿no? Entonces, obviamente, pues si eres un CMO que viene del mundo del paid y que has estado, tu trayectoria viene más por ahí, pues lo comprendes perfectamente, pero creo que al final un CMO en una compañía como un startup, lo que sea, pues al final tienes que tener un poco, tienes que ser multicanal, un hombre orquesta, eso es. Entonces creo que tienes que tener una persona de peito al lado que sepa, pero que sepa por qué se va a gastar más, que te lo explique, o incluso si no la tienes, es responsabilidad del CMO también en indicar cuál va a ser la tendencia en ese revenue, o en ese gasto, esta inversión, esa inversión que se va a tener. Porque lo hablamos siempre, o sea, tú no puedes pretender performance desde todo el rato. O sea, y impacto directo en revenue constantemente solamente haciendo performance. Porque depende si eres una compañía conocida o no lo eres. O sea, si no eres conocido, siempre va a haber una parte que no va a tener una repercusión en performance. Es el embudo, joder, si es que tampoco me estoy inventando yo tal. O sea, es decirte, o trabajas en esa parte de descubrimiento donde no vas a conseguir revenue, donde lo que quieres es generar interés y que te conozcan, y eso tiene un coste, y además tiene un coste generalmente bastante más elevado que el de performance, que el de paid. Entonces, bueno, en ocasiones, porque si te quieres gastar mucho dinero en que te conozcan, pues ponte o sea, que hace Oreo, ¿no? Sí, pero ahí estoy de acuerdo contigo y ahora vamos a tirarle a la otra parte, ¿no? Sí. Que son las plataformas que tú lo decías antes y creo que también tienen su parte de culpa en este sentido, que claro, las plataformas como Google, Meta, ¿no? Las plataformas de publicidad en paid, claro, ¿por qué al final la gente acaba invirtiendo solo en bottom of the funnel, como dices tú? Porque cuando inviertes en la parte alta del funnel, es verdad que muchas veces es una caja negra. Es decir, ¿por qué nosotros ahora no podemos coger y decir, oye, te estoy pagando un servicio, te estoy pagando por anuncios, hazme la trazabilidad completa? También entiendo que ahí entra en juego el tema de que no se entiende todavía el marketing digital o, bueno, no se ha adaptado la legislación de forma correcta desde mi punto de vista a todo esto, porque entraríamos en el tema de las cookies y el seguimiento personal. Pero claro, yo creo que al final nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Un segundo que voy a abrir esa persiana, Sí. ¿vale? Para que entre más luz, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, dejamos a un lado ya el tema de performance, si te parece. Vale. Luego yo creo que lo volveremos a tocar, pero desde otro ángulo. Te quería comentar, has dicho antes, bueno, que las empresas pues pueden, que una de las cosas que tendrías interna, ¿no? Sería la producción de contenido, pero que la producción audiovisual probablemente la tendrías por fuera para que fuera una empresa profesional, pero que la producción de podcast, por ejemplo, que es algo sencillo, podría ser las empresas. A mí me sorprende esto porque hay muchas empresas que están perdiendo la oportunidad de hacer contenido orgánico que realmente funcione sin gastar mucho dinero, no haciendo podcast. Y cuando yo he visto el planteamiento de esta propuesta, por lo menos en mi experiencia, en las empresas o clientes, es como que se pasa totalmente por alto, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que las empresas no se atreven a hacer podcast o si crees que es así o no? No, sí, o sea, es así. O sea, yo creo que se está perdiendo una oportunidad. El tema yo creo que es que se les no ponen ese foco porque la generación de contenido muchas veces no se le da prioridad dentro de la compañía porque estás intentando
llegar facturación, ¿no? Facturación y facturación es lo que hemos comentado antes. Entonces, creo que un podcast no genera facturación inmediata. Entonces, dependiendo de cómo sean los líderes de esa compañía y cuánto entiendan que el inbound se genera de una manera, etcétera, pues al principio puedes estar en etapas, o por la experiencia que yo tengo, las etapas que yo he vivido, son etapas en las cuales al principio te preocupas de generar ese outbound, de generar esa venta y ya está. Y tienes esos perfiles que llegan a hacer el marketing que pueden porque por presupuesto y porque no tienes más gente, ¿no? A medida que lo vas haciendo, creo que ahí los CEOs en ese momento dicen, si se hace bien. Y me tenéis que decir qué se va a decir, cómo lo vamos a plantear. O sea, se le dan muchas vueltas a las cosas, muchas vueltas a las cosas. Y si no tienes una persona que realmente ya coja y diga, oye, pues mira, voy a dedicar mi tiempo en esto para sacarlo, siempre es como el típico proyecto que está ahí, que sí, lo tenemos que hacer, es verdad, todo el mundo se lo cree, pero nadie se pone a hacerlo. Eso yo es que me parece... ¿Por qué? Pues porque están apagando fuegos, en otros fuegos que dan dinero, digamos, más a corto plazo. ¿Cuándo terminan sacando podcast? ¿Cuándo lo ha sacado Cabify? ¿Cuándo lo ha sacado tal? O sea, es que pues cuando ya pues son compañías un poco más estructuradas donde puedes permitirte el lujo de tener un perfil que realmente genere ese contenido con una asiduidad, porque también el podcast pasaba un poco como antes con la newsletter, ¿no? O se hace o para mandar una o dos y luego ahí es que no hemos tenido tiempo de generar ese contenido para escribirlo y ponerlo y maquetarlo y enviarlo. Entonces es como, no, vamos a hacer 2 podcasts o 2 newsletters o tal al mes. Digo, no. O sea, vamos a hacer una cada 2 meses, a ver si realmente tienes capacidad o tenemos capacidad como departamento o como compañía para hacerla, que no es más que priorizar, porque no tienes más que priorizar, pero priorizar o hacer foco es dejar de hacer cosas. Eso yo lo aprendí hace mucho. Es dejar de hacer cosas. Si tú no dejas de hacer algo, con el mismo tiempo no vas a poder hacer esto. Entonces, cuando te puedas permitir dejar de hacer una cosa, una tarea para poder hacer esta, pues y lo demostremos, bien. Es por eso, pero es que la verdad es que no... Y porque no saben, ¿no? A lo mejor de qué hablar o generar ese contenido. Sí, a lo mejor se complican demasiado, ¿no? Pero piensan que es más complicado de lo que Eso es. realmente Yo lo creo que es. sí, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que cada vez pues tengamos más a la mano determinados podcasts de todo tipo, ¿no? Como este, que me encanta, pues oye, eso va a permitir que muchas más personas se puedan animar a hacer algo, ¿no? Porque es que si Sí, no... además yo creo que hay una oportunidad tremenda en LinkedIn orgánico, ya sea con podcast o con contenido en general, Ajá. que no se aprovecha para la top of the funnel. Yo siempre llevo la parte de paid, pero cuando me preguntan, oye, queremos aumentar el volumen, siempre me tiro piedras a mi tejado diciendo, pero no con paid. Claro, porque vas a meter una Orgánico. inversión, como decíamos antes, que no se va a poder rastrear su rentabilidad, por lo tanto no va a funcionar ni va a dar resultados, pero en cambio, si lo hacemos orgánico, no pierdes dinero, sino que inviertes recursos de la empresa y a la vez sí que me reporta en bottom of the funnel porque lo voy a ver sin meter más dinero, con lo cual estás optimizando Absolutamente. tanto la inversión en Bofu como la inversión en Tofu, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, tal cual. O sea, es una gran oportunidad que simplemente hay que darle un poquito de prioridad. Pero eso también lo tienen que, creo que todos, ¿no? O sea, el momento de compañía es fundamental y luego pues el CMO tiene que venderlo y el CEO tiene que aceptarlo y bueno, y tener una estrategia. Vale, ya que has dicho eso del CMO tiene que venderlo, me interesa mucho la parte de la relación de un CMO con el equipo directivo, con la junta, ¿cómo es eso? Para la gente pues, que no haya estado al frente, ¿no? De tener que defender un proyecto, pero a la vez también pues tener que lidiar con las exigencias que tiene el proyecto y que necesita, y pedir las necesidades, a la vez vender el business plan o adecuar el business plan que se ha planteado, que muchas veces pues, puede estar más alejado de la realidad o menos, a luego la estrategia que realmente se acaba haciendo o que se puede hacer con lo que se tiene. Claro, no, ese es el tema. Sí, pues esto es un mundo. O sea, yo creo que, mira, empiezo comentando una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero bueno, más que una frase, un comentario, ¿no? Que habían estudiado, había un estudio por ahí, ¿no? Que decía que habían visto que habían estudiado psicópatas, ¿no? Y que las características, ¿no? Que tienen los psicópatas y que esas características eran comunes en un porcentaje muy alto de CEOs. No, pero bueno, que esto es normal. Además, yo siempre defiendo esto
Yo siempre he estado en un equipo, o sea, yo siempre he estado acompañando a CEOs y equipos y founders a levantar, bueno, a hacer crecer compañías, no a levantar, sino a hacer crecer compañías. Y sí que creo que tiene que haber un punto de obsesión no es psicópata, es un poco de broma, ¿no? Pero que sí esa parte obsesiva que es difícil de entender si no estás ahí. Y entonces creo que, bueno, pues bueno, pues eso, convivir con un equipo de founders o con un equipo o con un CEO, pues siempre va a tener esa parte, pues un poco más que a lo mejor si te tienes que ir curtiendo porque esa obsesión es que sería imposible si no sacar una compañía como, no sé, como Cabify, como Apple, o sea, como era Steve Jobs, como era tal. O sea, todos tienen un denominador común, ¿no? de obsesión con el proyecto que creo que es fundamental para sacarlo adelante. Si no, sería imposible. Si no, creo que si no tienes eso, no lo vas a sacar. Vas a sacar una empresa. Oye, que a lo mejor vives fantásticamente con tu empresa, pero no vas a sacar una startup así como esa disrupción, ¿no? Es imposible. Pero eso hay que vivirlo también al lado, ¿no? Hay que verlo. Entonces, efectivamente, creo que la misión de un CMO básicamente también tiene mucho que ver, o sea, tienes dos partes, ¿no? Una parte que es con el equipo, donde tienes que amortiguar o generar ese engage con tus equipos, tanto de ventas como de marketing. No digo endulzar, porque creo que endulzar muchas veces lo que no es dulce es contraproducente a largo plazo, pero sí que quedarte con mucha de esa presión de los fondos de inversión o del equipo o los founders, quedarte con mucha de esa presión e ir dosificándola con lo que te permita cada persona de tu equipo, porque hay personas que admiten mucho más, otras mucho menos. Tu responsabilidad es sacar lo mejor de cada uno de ellos, con lo cual tienes que trabajar con esa presión. Y en cuanto al equipo de founders vamos, yo he tenido mucha suerte, todos los founders o los CEOs con los que he trabajado me llevo muy bien con ellos, o sea, es una maravilla. Pero sí es verdad que también ellos, y en general, para los fondos de inversión, cuando entran los fondos de inversión dentro de una compañía, pues todo el mundo tiene en la cabeza bueno, pues que el por 3 anual está ahí. Entonces creo que eso es un estándar, ¿no? Que se ha ido generando en las startups, porque para eso están ahí los fondos, ¿no? Para hacer crecer o ayudarte a hacer crecer la compañía un por 3 mínimo anual. Pero también creo que ese ecosistema ha cambiado un poquito en los últimos años. Es decir, antes el acceso al dinero era más sencillo, el dinero no era tan caro. Creo que no había que demostrar, o sea, bueno, obviamente había que demostrar, ¿no? Pero un track record o un fit con el mercado, un product fit, etcétera, obviamente. Pero sí que creo que eran quizás un poco más benévolos se animaban a invertir en compañías que a lo mejor no tenían, o el revenue iba a llegar más adelante o eran más carreras a largo plazo, ¿no? O bueno, sí, yo, o sea, lo creo firmemente. Con KPIs digamos, más soft, ¿no? El caso es que ahora ha cambiado. O sea, esto ahora mismo creo que todo el ecosistema startup, como cualquier empresa de este país, pues está viviendo también pues, una recesión que tenemos. Eso es así. Y esto provoca pues, que en lugar de hacer un por 3, pues estemos haciendo un por 2 y pico. Y eso provoca que el dinero está más caro. Eso provoca que para antes te tenías que sentar con 10, 15 fondos para conseguir financiación y ahora te tienes que sentar con 80. ¿Pero el que mete tiene en cuenta esto? En el que mete tiene en cuenta esto, ¿tiene en cuenta esto? No. O sea, bueno, sí y no. O sea, es decirte, ahí yo creo que lo tiene en cuenta, pero al final son duros. O sea, en ese sentido, creo que ahora mismo la estrategia, antes se pedía crecimiento primero y luego se pedía que ser eficiente, o sea, revenue. O sea, conseguir estar en números verdes, pero ahora se piden las dos cosas a la vez. Es decir, se pide que crezcas y cada vez crezcas siendo rentable. O sea, busques la rentabilidad, estés en camino de rentabilidad. Buscar esas dos cosas a la vez con el ambiente en el que estamos a nivel socioeconómico, etcétera, es muy complicado y se empiezan a pedir a veces, a mi gusto, cosas que son muy, muy difíciles de cumplir. ¿Cómo le explicas esto al equipo directivo? Sí, bueno, es complicado porque a veces son lentejas, con lo cual generas un overpromise que no se va a generar, o sea, que no se va a cumplir. Entonces ahí ya yo creo que es cuánto de desvirtuado está el resultado, cuánto de honesto eres, y cuánto eres capaz de aguantar esa tensión. Entonces, obviamente
es muy difícil hacer o sea, los ratios que se te están cumpliendo, a mí me ha pasado, o sea, ratios que se están cumpliendo a lo mejor en finales de 2024, en donde tú te estás basando para poder ser previsible y hacer un presupuesto para el 2025, pues no se han cumplido en el 2024 los que tenías en 2023, entonces al final dices, pero bueno, vamos a ver. O sea, Castillos de naipes. Sí, es que esa es la historia y hay veces que depende de ti y hay veces que no. Uy, perdón, me he dado aquí. Hay veces que depende de ti y otras veces que no depende tanto de ti. Y sobre todo que es que hacer un por 3 con el mismo equipo o con reduciendo equipo para que quieres llegar a rentabilidad, pues no te permite tener grasa, ¿no? O sea, eso tenía un compañero que trabajaba, un amigo, ¿no? Que su hermano trabajaba en Zara, en Inditex. Vamos, en Inditex, en la parte de dirección, y decía, nos contaba, pues oye, le preguntaba, ¿no? ¿Cómo es trabajar allí? Y nos decía, bueno, pues es una compañía que no tiene grasa. Es decir, prefieren pagarte por 2 y que trabajes por 2 a tener 2 puestos. A tener 2 posiciones, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tratan muy bien, etcétera, pero no hay grasa. Y entonces era como. Eso me encantó, ¿no? Porque al final es eso, como ese paralelismo a los gimnasios, ¿no? Que cuando vas a coger musculación, ¿no? Todo el mundo pues dice que hay que coger primero peso, ¿no? Tomar hidratos y luego ya cuando ya has cogido ese volumen, ¿no? Pues hacerte ya con tu dieta para secarte, ¿no? Como llaman ellos, ¿no? Yo es que no soy nada de eso, pero bueno, que sea el caso, pero que hacer las dos cosas a la vez, coger volumen sin grasa, es muy complicado. Y entonces creo que es un reto que tienen ahora mismo todo el ecosistema startup bastante grande y que creo que todos están más o menos, con algunas excepciones, pasando por lo mismo. O sea, es algo que comentamos, que lo veo. Los crecimientos se están quedando en un 2, 2,5 en lugar de un por 3 y además pues eso genera que tienes que reducir, pero tienes que seguir. Es complicado y. Pero eso cambiará, como todo. La economía al final va fluctuando. Entonces. Sí, cambiará y por eso creo que hay que aguantar el tirón. Creo que los fondos de inversión creo que más o menos lo van entendiendo, ¿no? Bueno, pero es que al final es que esto es los fondos de inversión no es su dinero, es dinero de los inversores. Entonces al final ellos han prometido una rentabilidad. Es una bola. Y es una bola. Es que al final no creo que la vida está. O sea, es todo buenas personas que no tienen que están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces al final, bueno, pues, o que por lo menos quiero pensar eso. No, claro que sí, es la situación, es analizar la situación. Es analizar la situación. Yo creo las que partes. yo soy muy positivo, ¿eh? Yo soy de los que no ve los telediarios, me he propuesto desde hace años ya. No tengo televisión, o sea, me refiero, sí, tengo plataformas, pero no tengo televisión. Sí, igual. Básicamente es porque me niego a contaminarme del mal ambiente o el posible mal ambiente que me quieran vomitar a la cara, ¿no? Entonces no, prefiero no intoxicarme, ser positivo y intentar incidir y afectar a la gente que me rodea y punto. Vale, Vale. Todo bien. Sí. Si hoy en día, dada la situación, ¿vale? Sí. Te viene una empresa, Sí. ¿vale? O en otro momento que no estés con compromisos o lo que sea, ¿vale? Imagínate que entras en una empresa nueva, en un proyecto nuevo. Sí. Te llaman y te dicen, oye, Juan, queremos que cojas las riendas del departamento de marketing. ¿Cuáles serían las 3 primeras cosas en las que te fijarías, tanto en marketing como en ventas? Que sé que lo tienes siempre muy de la mano. ¿Cuáles serían como tus 3 movimientos clave o 3 cosas en las que te fijarías según entraras? ¿O lo que pedirías, si pedirías lo primero, el business plan para analizar los resultados? No sé. ¿Cuáles serían las 3 primeras cosas? Bueno, o sea, yo al principio creo que hay que ver mucho números. O sea, es decirte, yo sí que intentaría ver qué ratios de conversión tenemos, o sea, cuáles son los KPIs principales de outbound y de inbound, y incluso de la P&L en general del negocio. Me gusta mucho entenderlo. O sea, y en base a eso también entender cuáles son los steps, ¿no? O sea, esos ratios de conversión, más que lo KPI puro, sino también qué está pasando en cada una de los steps de cualificación y de ventas, ¿no? O sea, obviamente también la estructura, qué roles y estructura está formada la compañía, ¿no? Es decir, oye, pues tenemos SDRs o BDRs, tenemos Account Executive, tienen claro el playbook, o sea, cuál es la estructura, ¿no? Hay una persona para content, no la hay. O sea, yo siempre intento ver o
los pilares en marketing o inbound que me gusta tener muy claros es una persona que genere ese contenido y esa estrategia de contenidos y luego esa persona que sea capaz de manejar un presupuesto de paid y de performance. Y a partir de ahí, bueno, pues luego, eso es lo básico, ¿no? Luego a partir de ahí, pues meter ya eventos, etcétera, tal, pues diversificar comunicación, pero o sea, obviamente esos ratios de conversión son los que los que me baso para analizar dónde puede haber un posible problema. No es lo mismo que tengas un problema en el playbook, no es que en el market research que estás haciendo, estás atacando a quien estás atacando, puedes tener un problema de contactabilidad porque no se está haciendo bien esa labor de entender cuál es el medio de comunicación o el email, el teléfono, lo que sea de esas personas. Puede ser porque tengas un mal pitch, puede ser porque tengas, bueno, o porque no estés, los canales en donde estés tocando a nivel paid no sean los adecuados, estés gastándote. O sea, yo he llegado a reducir nada más entrar los presupuestos de marketing en paid de 20.000 euros al mes a 2.000 y no se ha notado nada en los últimos, o sea, en los siguientes 5 meses. Pero no, o sea, a partir de ahí se construyó otra vez. Pero, ojo, o sea, que es mucho dinero al mes. Compañías pequeñas, ¿eh? O Porque, sea, ¿qué detectaste que había para? detecté que teníamos una avalancha de leads que no llegaban a MQL ni a SQL, pero avalancha. Y sobre todo, detecté absolutamente que se estaba tocando, o sea, que nos estaba llegando un cliente que no estaba para nada alineado con la estrategia de la compañía inicial. Es decir, tenemos una compañía que lo que quiere es vender a otras compañías flotas grandes o rentings o servicio de muchos vehículos y todo lo que nos llega es de autónomos interesados en un vehículo para trabajar él. A ver, que puede ser una línea de negocio para este tipo de cliente, pero que es que no la tenemos, ni la vamos a tener a corto plazo, o no, o sea, poner en marcha un equipo de ventas entero y de marketing para vender un vehículo, pues es que es deficitario, ¿no? Entonces, obviamente luego se ha atendido a autónomos, etcétera, pero eso es otro proceso de venta, ¿no? Entonces, eso es lo que detecté rapidísimamente, con lo cual tienes que parar máquinas, tienes que revisar todas las creatividades, tienes que revisar todos los copies, tienes que revisar todos los canales donde realmente estás impactando y a quién. O sea, es eso. Totalmente, me interesa mucho la parte de las creatividades, porque justo yo en B2B, que es lo que estás hablando, ¿no? Captación de paid en B2B, que es una de mis especialidades, sobre Sí. todo en SaaS, pero en general leads B2B, yo muchas veces me doy cuenta que el fallo está efectivamente en el mensaje y en las creatividades. Al final nos creemos que en las plataformas solo se segmenta con la propia herramienta, ¿no? Es No, decir, el con pro. las keywords o con la audiencia y no, muchas veces viene por ejemplo, en Meta como mejor funciona el algoritmo es dándole cuanta más volumen Eso es. de segmentación mejor para que pueda él encontrar y dejar el algoritmo que funcione. ¿Dónde vas a especializar el mensaje, o sea, la audiencia? Pues en el mensaje que lanzas y la manera en lo que lanzas. Y me encuentro muchas veces que cuando es B2B volvemos a la parte que no se atreven quizá a crear cierto tipo de contenido o que, pues como hablábamos del podcast, me encuentro con que, por ejemplo, el contenido UGC, que se llama, o que se llama ahora que está de moda, ¿no? Que es User Generation Content, que es un contenido como si tu amigo te lo encuentras en Stories grabándose a modo selfie, contándote que pues no sé, ha estado en Valencia o en no sé dónde, pues es ese tipo de contenido, pero llevado al B2B. Y estoy viendo cómo, bueno, yo lo he utilizado en un par de ocasiones, me ha funcionado súper bien. Compañeros que han tenido la oportunidad de poder probarlo en B2B también les ha funcionado muy bien, pero es verdad que hay una reticencia tremenda, ¿no? A utilizar este tipo de contenidos. Entonces yo creo que, bueno, que sí que hay oportunidades y que hay que fijarse en este tipo de cosas, pero que luego también, volvemos a la parte del principio, falta entender. O también falta explicar mejor, no lo sé. Pero sí que es verdad que bueno, ahí se pierden oportunidades. Y estoy de acuerdo contigo que al final, pues si algo no funciona, mejor parar las máquinas, intentar entender este tipo de cosas, ¿no? Y luego ya volver a ello. Totalmente. De hecho, vamos, total. O sea, en eso además yo creo que tú también tienes experiencia.
en analizar, ¿no? Cuando te planteas con clientes, lo que sea, entras en el punto de partida y dices, madre mía, vamos a parar esto, vamos a hacer Sí. esto, vamos a empezar a construir otra vez, ¿no? Muchas Pero veces- bueno, son inercias que se van cogiendo y muchas veces que yo creo que también cambios de rumbo, ¿no? Que también es muy, muy común, ¿no? Los cambios de rumbo en estrategia rápidamente, cuando no se ven resultados a corto plazo, pues ahora hacemos esto otro. Y es como, bueno, que también me lo he encontrado, ¿no? En compañías, decir, oye, no, ahora vamos a hacer esto y ahora, y es como, pero bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo vamos a hacer esto si no llevamos ni 3 meses? Eso es tirar 3 meses de trabajo a la basura y de inversión, porque cuando empiezas a optimizar, cuando empiezas realmente, los algoritmos empiezan a funcionar todo y tal, ahora vamos a cambiar a esto, porque no has visto el resultado que tú querías por la angustia de facturación en estos 3 meses, o en este mes, en el primer mes. Entonces, es que hay veces que eso requiere su tiempo, tú lo sabes, o sea, todo no todo es inmediato, pago, recibo, me compran, o sea, y Ojalá. más con procesos, hay compañías que tienen procesos de decisión, ¿no? De compra, el ciclo de venta, ¿no? El ciclo de venta, si tienes un ciclo de venta de B2B de 5, 6, 7, 8 meses, incluso un año Sí. o un año y medio, o sea, Sí, cuidado. y además, fíjate, voy a decir una cosa que tenía muchas ganas de decir, que es que no me vale que en el caso de los leads B2B, a ver, en el caso ideal se convierte en el mismo mes o incluso en la misma semana, que puede suceder, en el caso ideal, ¿no? Pero Pero claro, el 70% restante de los leads que captas te convierten a los 5 meses, 6 meses, de repente ves a los 6 meses que te está convirtiendo un lead que te viene por newsletter pero que se captó por paid, ¿no? atribución, ¿no? Atribución, el gran tema, efectivamente. Oh, oh, mamá. Ahí hemos discutido, mucho siempre de todos por las atribuciones y tal. Yo en ese sentido es que eh, intento ser muy, vamos, o sea, mi modelo, o sea, ¿dónde empezó eso, no? O sea, ¿dónde empezó? Si fue impactado por marketing y eso llegó, o sea, si se vende a los 5 meses, hay un trabajo comercial probablemente detrás, pero eso es inbound, ¿no? O sea, no, o no. A ver. ¿Qué opinas tú? Cómo debería ser el modelo de atribución en cuanto a marketing y ventas con un lead B2B? Es complicado, ¿vale? Pero creo que hay un trabajo. Yo creo que yo suelo decantarme por origen. O sea, ¿de dónde es el origen de esto? O sea, ¿dónde fue la primera vez? ¿No? Por la primera vez que nos conoció, por dónde entró a nosotros. Y yo creo que no me complico mucho más, sobre todo al principio, en compañías, startups y tal. Luego, obviamente, pues podrás evolucionar esos niveles de atribución, etcétera, y esos journeys, ¿no? Porque luego también puede haber un churn del propio, ¿sabes? Puede estar por ahí y luego vuelve para un trabajo comercial. ¿Cuánto tiempo, no? Es inbound, ¿cuánto tiempo? Sí, pero es verdad que eso requiere ya una inversión para poder hacer el modelo de atribución y Claro, demás. claro, o sea, Vale, sí. obviamente luego tú lo puedes complicar y puedes trabajar en el nurturing a saco y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre hay roces, ¿no? Esto es de tal, esto es de cual, ¿no? Esos típicos roces entre marketing y ventas que siempre hay por ahí. ¿Y cómo lo abordas ese tipo de problema entre marketing y ventas o ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo para no quemar la relación entre dos departamentos tan importantes y que tienen que trabajar de forma tan unida, ¿no? Sobre todo en una empresa que está en crecimiento. Ujú. Porque probablemente, bueno, normalmente en los proyectos que yo he visto, pues se ha crecido primero por outbound, por ventas, y luego llega un momento en el que entra marketing Eso es. y entonces tienen que empezar a trabajar juntos. Pero claro, normalmente ventas pues estaba antes, se estaba consiguiendo todo de esa manera, se tiene que entender, ¿no? Cómo funciona un departamento de marketing, cómo abordas este problema. Totalmente. Bueno, o sea, yo es que para mí no es un problema. Yo tengo no sé si suerte, habilidad, no lo sé, de nunca haber tenido problemas entre marketing y ventas, sino poner a trabajar conjuntamente a ambos departamentos que, como tú dices, son los generadores de revenue de la compañía, con lo cual, que menos que estén contentos y animados y alineados. Entonces, para mí, creo que es un tema de enfoque, ¿sabes? Decirte, si al final tú entiendes que marketing es un departamento que te está ayudando a entender mejor al cliente, a
que te lleguen nuevos posibles clientes para que tú puedas vender y que tu función es venderlo todo, me da igual que sea de outbound, que sea de inbound. O sea, en un caso, para mí, en modelos B2B, SaaS, por ejemplo, o sea, tú tienes proveedores de oportunidades y un proveedor de oportunidades es un market research que se ha hecho de una cualificación, me da igual que sea base de datos, que sea de LinkedIn, que sea de lo que fuere, que va a entrar en tu CRM como una oportunidad, y otro nivel o sea, de nutrir ese canal de ventas es el marketing, donde vas a sacar esos MQLs, donde vas a sacar luego unos SQLs, etcétera. Entonces creo que también aligerar el debate de si es SQL, MQL, tal, es decir, obviamente sí, no te van a, o sea, cualquier cosa no puede valer como posible oportunidad, pero si tú te defines muy bien qué es una oportunidad y todo el mundo aprueba que eso es una oportunidad, porque lo que también es mi experiencia con esto es que donde están los problemas es donde los matices no están claros. O sea, creo que sentarte de verdad con tu equipo, incluso con los founders, con los CEOs y tal, ¿estamos de acuerdo que una oportunidad es esto? ¿Estamos de acuerdo que un MQL es esto? ¿Estamos de acuerdo que un SQL es esto? ¿Estamos de acuerdo que una meeting es esto? O sea, una demo es esto. O sea, es decir, porque si no, creo que eso es el playbook, ¿no? Al final, intentar definir muy bien, ¿no? O documentar muy bien, pero no tú por tu cuenta, sino llegar a acuerdos entre todos de que eso es así y lo que no sea así no lo es. Creo que si todos compramos como compañía, como equipo, eso evita un montón de discusiones. Y entonces creo que al final, si se tienen muy claros esos términos, se han comprado por todo el equipo y además todo el mundo se ve como que el que está enfrente es una ayuda para que tú consigas tus objetivos, pues macho, es que de verdad que no veo dónde está el conflicto, no existe. Puede que siempre va a haber algún caso de que te sientes, oye, ¿esto qué es? Esto no sé cuántos, pero que al final mi respuesta en ventas siempre es, ¿qué más te da? O sea, es decir, si esto se vende, tú vas a llegar a objetivos. Y en el otro lado es como, oye, si esto lo tiramos para adelante y no llega, también te va contra ti, porque tú estás actuando o aplicando un presupuesto probablemente para que lleguen similares, y esto no es lo que va a conseguir que vendamos. Entonces, claro, al final es como una tierra, o sea, que también funciona muy bien que el marketing tenga un objetivo de revenue. Eso, que es verdad que es difícil, y sobre todo tienes que tener primero un track record. O sea, yo creo que primero las cosas hay que hacerlas, luego medirlas y después poner un objetivo cuando empiezas de cero, ¿no? Como en startups y tal. Pero sí es bueno. O sea, yo creo que tener un objetivo de que inbound suponga X revenue de la compañía es algo positivo, porque al final creo que, oye, pues motiva directamente y nos motiva, siempre que te motiva el bolsillo, oye, maravilloso. Vale, te iba a preguntar entonces en relación a esto, no sé si, a ver, obviamente depende de la compañía, ¿no? Pero si pudiéramos englobar para que, sobre todo, pues empresas que a lo mejor piensen que pueden tener este tipo de problema, ¿no? En que llegan leads no cualificados a ventas y como dices tú, aquí la clave es atajarlo como un problema de comunicación y definir bien lo que es una MQL, por ejemplo, ¿no? Es decir, que marketing tenga claro que un MQL es X o Y. No sé si podrías definir un poco para ti qué sería un MQL. Es decir, ¿es un MQL, podríamos considerar que es un MQL un lead que llega por un webinar? ¿Podríamos considerar un lead que es MQL porque llega por un newsletter? ¿O qué factores identificarías tú o pondrías genéricos, entiéndeme, para decir, oye, normalmente un MQL tiene que haber hecho por lo menos esto o lo otro? Sí, o sea, a ver, ahí el otro día, estoy ahora sesgado, porque el otro día hiciste un post que ponías todo lo que no era para ti un MQL, ¿eh? O sea, que probablemente cualquier cosa que te diga no te va a valer. Bueno, no, yo estoy abierto, yo estoy totalmente abierto. Aquí cada uno tiene su opinión. No, sí. A ver, MQL, como si nos ponemos puristas, al final es Marketing Qualified Lead, es decir, marketing ha cualificado ese lead. Obviamente, ya nos vamos a qué es un lead, ¿no? O sea, qué es una oportunidad. O sea, y un lead tiene que ser algo que tiene que tener unas cualidades que te permita atacarlo en ventas y te permita realmente vender lo que tú quieres vender, ¿no? O sea, o que te quieran comprar lo que tú quieres vender. O sea, que tenga odio esto de la necesidad, no, o sea, que básicamente que sea tenga las cualidades en cuanto a contacto,
contactabilidad, nombre, o sea, tenga los datos, los datos adecuados para que una persona de ventas pueda interceder con esa persona y realmente sea susceptible de comprar. Susceptible. Es decir, puede que esté con la competencia, que tal, pero tiene que ser susceptible de nuestro producto. Tiene que hacer market fit, o sea, product fit. O sea, eso tiene que existir. Si no existe product fit, para mí eso no es... pero en MQL, claro, ¿qué pasa? Que luego hay unas líneas ahí súper ambiguas en las cuales es fácil que ventas diga, no, es que esto ya, esto no, o sea, a lo mejor sí, o sea, es decir, tenés que trabajar, hay casos que son muy claros, por eso trabajar muy bien el market research es fundamental y trabajar muy bien los perfiles de marketing son fundamentales. Pues si no te pasa lo que te he comentado antes de que estamos impactando a autónomos cuando estamos queriendo vender a empresas. Entonces dices, ahí lo ves como muy claro, ¿no? Pero hay veces que no se ve tan claro. Entonces, para mí MQL tiene que tener cierta interacción. No me puedes mandar un lead a ventas simplemente porque se ha descargado a lo mejor un white paper. O sea, una infografía o no sé. Aquí hay muchas teorías, ¿vale? O sea, para mí creo que con una sola interacción, dependiendo de qué interacción sea, pero con una sola interacción, parece algo que mandarlo a ventas, bueno, pues estás forzando a ventas a que sea más agresivo. Con lo cual estás forzando a la persona que compra a pues, aguantar una venta más agresiva. Eso depende de qué productos o servicios estés tú ofreciendo, no pasa nada. Porque cuanto más incómodo haces sentir a la persona que estás vendiendo, dependiendo de qué productos, pues más la arrinconas, más éxito tienes. Y no pasa nada. Y no pasa nada, es hasta positivo. Ahora bien, si estás haciendo una venta consultiva, con un proceso de venta largo, con una toma de decisión más tediosa, con grandes proyectos, etcétera, pues claro, eso no, pues es diferente, ¿no? O sea, yo creo que solamente mandar a ventas a una persona que a lo mejor, pues eso, ha consumido pues, una infografía o un descargable, pues me parece un poco prematuro, ¿no? Entonces creo que ahí, para mí, tiene que haber más trabajo de nurturing, de trabajar eso para que realmente se convierta en un MQL. Porque eso, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿marketing ha cualificado realmente eso? ¿O realmente ha habido un interés que puede ser que no sabes quién hay detrás? Entonces, el trabajo creo que para marketing es cualificar bien, igual que lo hace Market Research, todo. O sea, para que cuando llegue tengas prácticamente la misma información que en el outbound. Con lo cual, si la tienes y está bien y la has trabajado y hay un interés, pues oye, tendrá que haber o sea, de hecho, ya tiene que haber un interés porque te están ellos dando datos, ¿no? No es tú el que ataca. Con lo cual, bueno, no sé si te he respondido. Sí, no, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta también o sea, que haga market fit, que haya tenido un último touchpoint por marketing y que muestre interés por una venta a corto plazo, quizá, ¿no? Es lo que he entendido. Sí, bueno, más que a corto plazo, no, en tu plazo. En tu O sea, que haya cierto interés en qué parte del funnel está. O sea, porque es que, claro, en marketing MQL decimos ya, o sea, esto ya es una cosa de cosecha mía, pero MQL no, entonces ya está para mandar a ventas y tal. Pues mira, no lo sé, o sea, ¿en qué fase está? Está en fase porque a lo mejor tú lo que ha consumido es de entretenimiento y lo quería consumir o informarse, porque depende, o sea, también, o sea, quiero decir, si tú eres una compañía que vende vehículos y tú has hecho un descargable súper chulo de la inteligencia artificial que ahora está súper de moda, ¿no? O sea, inteligencia artificial para el departamento de operaciones de tal, pues eso tampoco está tan relacionado con que esa persona tenga un interés que eso es otro arte, ¿no? ¿Qué contenidos estás generando que consigan entretener, pero que tampoco vayan súper al grano, para que tal, no sé qué, que no se te vea mucho el plumero, ¿no? Entonces, claro, si se descarga eso, coño, no lo has, o sea, eso no es un interés por comprar, eso es que simplemente pues has generado un interés en un consumible, ¿no? Pero no, ¿sabes? Entonces, claro. Sí, pero también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que también depende de la empresa porque luego, por ejemplo, hay estas figuras que son los BDRs,
¿no? Que muchas empresas incorporan en su equipo entre marketing y ventas, que Sí. es como un SDR, un perfil de ventas, Sí. pero que en vez de contactar a Outbound, base de datos de Outbound, contacta leads de marketing que a lo mejor no están cualificados, pero que los pelea, ¿no? Sí. Y eso también es una... Bueno, oye, eso es más maravilloso. Sí, además es una figura que es maravillosa. Un poco relacionado con esto, te quería preguntar, si hablamos de un negocio B2B, Ujú. ¿cuál sería, tú crees, la mejor, lo hemos tocado antes un poco, ¿vale? Sí, sí. Pero por bajarlo a táctica de marketing digital, es decir, hablando solo de canales digitales, Ujú. si quieres pues meter offline también que complementen, ¿por dónde empezarías al llegar? Es decir, ¿cómo plantearías el presupuesto, los canales un poco que utilizarías al principio para decir, oye, pues voy a empezar a probar por SEO, por SEM, por, yo qué sé, por plataformas sociales? En contenido, voy a buscar una persona que me haga contenido de este tipo, o voy a centrarme en la newsletter, o en qué te centrarías así, de primera sin saber qué proyecto, obviamente hay que adaptarlo a cada proyecto, pero en qué te centrarías como en un negocio B2B. En un negocio B2B, a ver, yo lo primero que miraría un poco es saber cómo tienen LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, para mí el B2B en LinkedIn, creo que como tú has comentado, tiene un montón de oportunidades, tanto orgánicas como de paid, es caro, pero bueno, o sea, ver sobre todo cómo tiene el orgánico, ¿no? Cómo tienen las redes sociales en la parte orgánica. Muchos negocios de B2B funcionan fantásticamente en Instagram también. Con lo cual miraría pues, un poco eso y luego obviamente creo que hay que tener, bueno, o sea, hay que entender bien qué se tiene en Google. En Google puede ser que te gastes una pasta tremendísima si no tienes muy bien o no lo tienes controlado. Entonces, bueno, pues miraré la optimización en Google. Eso para mí me parece un arte. O sea, yo reconozco incluso que yo tocarlo eso ahora mismo me volvería loco, ¿sabes? Que con todos los tag managers, etcétera, todo, o sea, todos los modelos de atribución de clics y qué capacidad de medición estamos teniendo sobre todo, ¿no? En Search. Y, o sea, al final intentaría ver cómo están los basics, ¿no? O sea, eso es lo que al final los basics. Si luego, después de tener los basics de que te están quemando pasta, viendo cómo están, ¿no? O sea, es decir, esos básicos, luego ya sí que me metería a ver cómo está el SEO. O sea, es decir, el SEO para mí es fundamental. Lo que pasa es que el SEO lo miraría a ver si se entiende que el SEO no es para allá, que esto muchas veces ¿no? A los founders, etcétera, y sabéis que el SEO no es para ahora, ¿no? O sea, decirte, entonces, ¿por qué pagamos una agencia, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Hombre, porque no es para ahora, porque el SEO lo vas a notar, además el SEO ahora mismo está ahí con todos los cambios últimos de Google, estamos ahí candentes, que cada vez te muestra mensajes sin salir de la primera página, con lo cual hasta que entren y tal. O sea que, bueno, acá hay muchos cambios ahí interesantes para tener en cuenta, pero sí que creo que hay que trabajar esa parte de SEO importantísima y ver si alguien está encargándose de eso o no. O sea, y si se está generando contenido que sirva tanto para paid como para ese SEO, ¿no? Y bueno, pues a ver, más o menos así, o sea, luego hay acciones dependiendo qué compañías, pues de influencers, pues eso, de contenido más fresco, ya te meterás en ver si realmente pues los contenidos que están haciendo están acorde con lo que tú quieres, si tienes líderes de opinión dentro de la compañía, si tienes gente que va a poder apoyar toda esa estrategia de contenido, pues un montón de cosas, ¿no? Pero Vale, me parece muy interesante. Te iba a decir qué prefieres, si SEO o SEM, pero bueno, ya me lo has respondido. No te voy a poner otra vez ahí porque al final pues van de la mano siempre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y que tienes que ir pues trabajando los dos a la vez. Sí que es verdad que SEM tiene la parte agradecida que a corto plazo, si tienes inversión, vas puedes ver a... resultados bastante rápido, pero también tiene la otra parte que es que cada vez van a ir subiendo más los CPLs Eso porque va a ir subiendo. Si no trabajas el SEO y no trabajas esos contenidos, obviamente vas a ver que va subiendo. entonces es inevitable. Pero bueno, el otro día publicaba un contenido también que decía SEO versus SEM y todo el mundo pegándose en los comentarios. No, no, son necesarios los dos, ¿cómo vas a tener que elegir? No, obviamente. Bueno, a ver, hay que elegir a veces, ¿eh? Porque por recursos, esto no nos engañemos. O sea, si te entras en una compañía, o sea, a veces hay que elegir. O sea, yo sé que, por ejemplo,
He tenido proyectos en los cuales el SEO lo hemos empezado a trabajar más tarde, bastante más tarde, porque no teníamos narices ni recursos para poder abarcarlo. Si no teníamos algo, o sea, mega básico y no hemos podido. Pero bueno, esto es ciertamente responde a que tienes que responder a ciertos KPIs al principio que no queda otra. Dependiendo de claro, de la situación en la que esté la empresa, ¿no? O sea, si necesita Claro. resultados a corto plazo y tiene pasta, Claro, ¿por qué no? pues hay que enchufar y luego pues eso, que normalmente una persona muy buena de SEO es un perfil absolutamente distinto a una persona muy buena de paid. Entonces, bueno, o sea, total. Hay muchas veces que también, hilando con el tema de que no se entiende muchas veces, ¿no? El tema de performance tanto en contenido orgánico como en paid. Es verdad que el otro día hablaba con Bea, directora de Recursos Humanos, que tú la conoces bien, sí, vea. que decía que muchas veces que dependiendo de la época de la economía se buscan perfiles más generalistas y otras veces que se buscan más especialistas. Pero que había muchas veces que no se entendía bien ciertos perfiles digitales y que se pedía pues que fuera especialista en SEO, Todo. en SEM, en contenido en redes sociales. Pero que lo sigo viendo en posiciones, ¿eh? En LinkedIn o tal, lo sigo viendo en posiciones. O sea, especialista pero en Google Analytics, en SEO, en absolutamente todo lo que es. O sea, si te ponías a leer, eran prácticamente todas las disciplinas de un departamento de marketing. Especialista. Ya. Y encima una posición que no era, o sea, que no estábamos hablando de que querían un CMO, que ni siquiera un CMO debería ser especialista en todas esas. Debería tener el talento y la capacidad de rodearse de auténticos especialistas y gente que sea unos máquinas en lo que hacen y aparte conseguir enamorarles para que estén trabajando y que piensen que la empresa en la que están es la mejor en la que en ese momento podrían estar. Eso es lo que tiene que hacer un CMO. O sea, pero desde luego no puede ser un especialista en todo. O sea, yo nunca he sido un especialista. Yo soy un especialista en nada, o sea, diría yo. O sea, diría yo que no soy un especialista en nada. Y tú has dicho un poco cómo, o sea, qué es lo que tendría que hacer un CMO, ¿no? Para tratar a su equipo y qué tendría que hacer un equipo, o sea, qué espera un CMO de su equipo de marketing. Yo solo espero actitud. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si la persona no tiene un conocimiento de algo concreto, se le puede ayudar a que lo adquiera. Si la persona no puede realizar alguna tarea, se le puede dar recursos para que la ejecute. Se puede dotar de recursos de los que necesite. Si la persona no tiene actitud, a ver, puedes intentar, obviamente, oye, pues a lo mejor no es un buen momento, te está pasando mal, yo qué sé, cualquier cosa puedes apoyarle, ¿no? Pero que en general la actitud para la vida viene de casa. O sea, es que eso viene de casa y entonces tú puedes intentar generar un ambiente, puedes emplear mucho de tu tiempo y de tu esfuerzo, y yo personalmente lo intento hacer siempre, en que se esté, pues trabajando y la gente esté motivada porque tengamos unos valores, ¿no? Porque tengamos no sé, bueno, pues un proyecto común oye, pues, pero, si una persona no quiere, o sea, si no quiere, es que poco puedes hacer. Además que la actitud es que no quieras. Si no quieres, si no puedes o no sabes, vale. Pero si no quieres, entonces yo lo único que les pido, más que la actitud, lo resumiría en eso, porque puedes tener días malos, ¿no? Como todos. Aparte que es que me encanta que la gente tenga la libertad de levantar la mano si tiene un día malo. Yo el primero. Entonces, pero si no quieres, por sistema, eso es lo único que les pido, que quieran. Que quieran. Por tanto, lo uno que lo has contado un poco, ¿no? Pero me gustaría que lo matizaras en qué modelo de liderazgo crees y por qué. Uf. Pues, ¿en qué modelo de liderazgo creo? Es que es muy... O sea, creo que el micromanagement, o sea, no creo mucho en el micromanagement, o sea, el estar pendiente de lo que hace todo el mundo en todo momento. O sea, es algo que no me gusta, no lo practico ni me gusta practicarlo. Creo que al final me gusta trabajar con gente responsable con su proyecto, con sus responsabilidades, y me gusta un modelo en el cual se celebren los éxitos y se lloren juntos los fracasos. Es como muy simple, o sea, al final suena como muy buenista, muy, No. sí, como muy romántico, ¿no? Pero realmente creo que
o sea, estoy satisfecho y creo que se puede conseguir con los proyectos en los que he trabajado, se puede conseguir. Se puede conseguir porque también te digo, vuelvo a lo de endulzar, no se trata de endulzar todo. O sea, se puede tener, se tiene que aprender a discutir, se puede tener opiniones diferentes, discutir es positivo, se sacan nuevos resultados ante opiniones distintas y, joder, eso no es un buenismo, no es todo el rato jajajiji, no, se trata de que si se discuta sanamente, se discuta con respeto, se discuta con que la persona que tienes enfrente ya partes de la base de que es un profesional como la copa de un pino. Entonces, a veces se juntan temas personales, como todos, que puede haber confrontaciones personales, pero bueno, que en general, si tienes un ambiente propenso a que todo el mundo estemos en la misma página, en ese sentido, pocos, yo he visto pocos, pocos. Entonces, no creo en el micromanagement, creo en eso, en que la gente tenga el brillo en el ojo y mantenerlo es así y que, vamos, yo el primero, o sea, el modelo del ejemplo, o sea, el modelo del ejemplo, o sea, es así, es lo que intento hacer con mi familia, con mis hijos, con mi vida, con mis amigos, o sea, soy la misma persona aquí, hoy contigo, que en mi casa, que en todo, o sea, intentar ser honesto, o sea, la honestidad. Genial, Juan. Oye, y por ir terminando, a no ser que a ti se te quede algo en el tintero, ¿vale? Que me lo dices si es así, te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿de qué éxito estás más orgulloso, ¿vale? Ujú, A lo largo de tu carrera, que ujú. ya son años, parece que veo, pero ya son años, ¿de qué situación o éxito estás más orgulloso? Y luego te preguntaré, que puede estar relacionado, ¿cuál es la situación más rocambolesca que has vivido siendo director de marketing? Buf. ¿De qué estoy? Bueno, pues mira, del el éxito, o sea, el éxito como compañía, pues hombre, obviamente a nivel de números, pues probablemente haya sido Cabify o los años donde estuve en este proyecto y crecimos tanto, ¿no? A nivel de inversión, éxito, primero único en español, o sea, obviamente. Pero yo creo que a nivel experiencia y tal, yo creo que el éxito más que me llevo con estos años de experiencia, bueno, llevo pues más de 17 años currando y 12 en el mundo startup, más o menos. Es que si ahora mismo tuviese que montar un equipo, o sea, creo que muchos con los que he trabajado sigo manteniendo el contacto y las relaciones que he creado durante todo este tiempo con todos los equipos, creo que son pues, relaciones sanas y que se mantienen en el tiempo. Entonces, creo que para mí ese es mi mayor éxito. O sea, las relaciones, el equipo con los que he trabajado, las personas que he conocido, los profesionales. Eso es lo que realmente me siento orgullo que no he perdido el contacto con ninguno. Entonces, oye, para mí eso es un éxito. Incluyendo la relación con CEOs, founders, etcétera, bueno, pues de muchas compañías sigo manteniendo mis acciones, mis phantoms, mis tal, de todas. O sea, que en eso para mí, en este mundo, que es pues muy cabrón, con perdón, porque oye, que son empresas que se hunden, que bien, que van, tal. O sea, tienen la suerte de participar en compañías que prácticamente todas han ido para arriba, ¿no? Con lo cual, para mí eso es un porcentaje de éxito en compañías pues muy alto. O sea, en mi carrera, pues bueno, pues sí, ha habido tropiezos, pero son muchísimos más los éxitos que he conseguido con equipos y con mis compañeros y los CEOs y founders. O sea, que en ese sentido, ese es mi mayor éxito. O sea, yo creo el porcentaje, el equipo y el porcentaje de éxito. Qué bueno. Sí, sí. Y luego me decías, ¿cuál era la otra? La situación más rocambolesca que has vivido como director de Uf, marketing. más rocambolesca. Más surrealista, ¿sabes? Bueno, lo que te he comentado, pues estar en la más surrealista, pues que nos tiren botellas de agua en un stand, tener que ir a Plaza Castilla y rodeado de 20 personas que me quieren pegar una paliza, cosas así, ¿no? Y luego, pues, no sé, situaciones a lo mejor en entrevistas así un poco raras, ¿no? No sé, la verdad que he tenido, buah, es que son muchas, no sé, no sabría destacar una concretamente, pero surrealistas,
pues a lo mejor las que tienen más que ver con esto que te he comentado, que desgraciadamente vemos que están olvidadísimas, que no, Ya, no ya, tiene más, y imagino. aparte que no pasa nada y estos son gajes del oficio. Pero últimamente más surrealista. Bueno, quizás también alguna reunión, ¿no? Con empresas que tienen, bueno, pues eso, o faltas de respeto así un poco raras, ¿no? Que tienes cuando vas de repente a una reunión o lo que sea. Pero bueno, no sé, algo así. La verdad Bueno, me que quedo con lo de Cabify, que es sí, brutal. El darte cuenta que te han quemado 20 coches y tal. sí, Eso, sí, sí, es un poco, eso es surrealista, la verdad. Sí, sí, la verdad vale. que Bueno, Juan, pues no sé si te queda alguna cosa que quieras que tratemos o... no. La verdad es que no, joder, la verdad que hemos tocado muchísimos Sí, palos, sí, macho. eso me suena. Hemos tocado ahí equipo, estrategia, performance, canales. A lo mejor no hemos hablado mucho de ventas, pero vamos, que eso Vale, sea otro a lo mejor. pero quieres que, mira, de ventas, como lo mismo que antes hemos hecho con marketing, Ajá. que sería lo primero que harías cuando te metes a una empresa, ¿en qué te fijarías lo primero del departamento de ventas y qué serían las 3 claves que harías primero, movimientos en el equipo? Lo primero, vuelvo a los ratios, entender los ratios y para mí, un poco uniendo con lo que hemos hablado antes, para mí es muy, muy importante el playbook. O sea, realmente hay un playbook, o sea, estamos dejando solamente en manos del talento de la gente que está hablando con clientes el éxito o fracaso de conseguir una meeting, o realmente tienen o sea, hay por detrás una metodología que les hace tener un apoyo con el cual iteramos y conseguimos más o menos éxito. Porque lo que me da cuenta es que al final, obviamente tú y yo nos vamos a tratar de rodear de los mayores profesionales posibles. Eso es así. Pero no solamente puedes depender en ventas del talento del vendedor. Tienes que tener, además, metodología. Siempre hay dos tipos, ¿no? De vendedores. O sea, el que tiene metodología y el que tiene talento natural, ¿no? El talento natural es muy complicado porque al final es voluble. A veces estás bien, a veces estás mal, no sé. Creo que vende mucho más un vendedor con metodología. Y la metodología es definirla y dársela. Con lo cual tenemos que ver o tenemos la responsabilidad de ver si realmente tienen ese apoyo. Existe una metodología marcada y explicada y bien definida y documentada con un buen playbook. Y a partir de ahí, ver puntos de medición. O sea, qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo. Ya, pues luego ya es micro trabajar ya con el bisturí en cada una de las partes, ¿no? Pero para mí eso es fundamental porque eso es metodología y eso es lo que te va a hacer ser predecible. Si tú solamente, o sea, yo mismo puedo creerme que tengo un talento natural pues eso, hablando con clientes, pero eso o sea, no, eso no podemos depender si me levanto bien o me levanto mal. Tenemos que tener una metodología y sobre todo en B2B. O sea, en B2B es que pum, 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 tienes que ir cubriendo unas fases, ¿no? Y cualificando y por qué y cómo y tal, tal, tal. Entonces eso es lo primero que haría, ver qué documentación, o sea, cómo de estructurado está el discurso de ventas. Playbook. El playbook. Total. Playbook, playbook, playbook. Sí, la metodología. Fíjate, es algo que yo personalmente soy a veces poco metodológico porque me gusta mucho el multitask o estar en muchos fregados a la vez porque no sé, me gusta. Pero creo que a veces pues, es poco eficiente, pero bueno, en general otras también tienen sus ventajas, ¿no? Pero la metodología me he dado cuenta con el tiempo que es que supera el talento muchas veces. Ujú. Y tiende un puente luego también a la Sí, porque tú optimización y imagínate, si luego además tienes un tío de talento con metodología, lo tienes. eso es brutal. Entonces no se trata de no quitarles el talento a los que, sino al revés, es potenciarlo. O sea, ¿Y cómo detectas el talento en ventas? ¿Y qué le recomendarías a un perfil de ventas o que está empezando o en qué se uf, podría enfocar para mejorar? pues un talento en o sea, para mí me da a mí que es cada vez es que aprender a preguntar y escuchar. Aprender a preguntar y escuchar. Es que es que ya tienes el 90% de la venta hecha. O sea, de verdad. Porque pierdes menos el tiempo, sabes exactamente qué es lo que tienes que decir después. Entonces creo que bueno, pues el gran no, pero uno de los pecados bastante habituales es el hablar, sobrevender, hablar, intentar vender, intentar colocar el producto, el servicio, un meeting, lo que fuere.
Bueno, creo que escucha, o sea, aprender a preguntar, escuchar y saber si te estás encontrando con una objeción y cómo gestionarla. Es que eso es lo que yo me centraría, o sea, solamente. En cuyo caso, acudes al playbook. Efectivamente. Y si hay que cambiar algo, pues se cambia. Pero eso es dar muchas las vueltas y tal. Efectivamente, sí, tal cual. Entender, si tú preguntas y escuchas, terminas entendiendo cuál es el viaje mental, ¿no? que tiene la persona que te quiere comprar. O sea, qué es lo que hay detrás. O sea, si te tiene que comprar a ti primero, tiene que tal. O sea, tienes que entender qué es lo que tiene. Porque probablemente sus inquietudes y necesidades de estar ahí contigo probablemente sean. O sea, no es colocar tu producto, o sea, tienes que entender por dónde, qué piedra tiene el zapato, de verdad. Y en base a eso, y eso no, hablando no lo vas a hacer. O sea, escuchando. Genial, Juan. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí. Sí, hombre, claro que sí. Yo creo que ha estado súper guay. Con esto ya de ventas, yo creo que hemos cerrado el círculo. Sí, no he dicho nada que probablemente a lo mejor muchos ya sepan, pero desde luego, oye, pues mira, comentarlo a veces de vez en cuando. Claro. Y oye, eso, contarlo, pues al final también te va haciendo mejorar, ¿no? Incluso contándolo. Total, total. Gracias por venir, Juan. Y Bueno, nada, gracias a ti, nos tío. vemos en la siguiente. Gracias, Jorge. Un abrazo.